Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos reunirnos en este hermoso día, un día resplandeciente, un día en el cual la palabra nos instruye, nos ilumina. Bienvenidos, amados hermanos, amigos que nos acompañan por este medio. Vamos a meditar en la palabra muy hermosa y vamos a estar constantemente viendo dos puntos de lectura. Una en la primera carta a los Corintios y la otra vamos a estar meditando en Juan, en el Evangelio de Juan. En la primera carta a los Corintios vamos a estar en el capítulo 16 y es muy hermoso ver cómo nuestro Señor nos lleva día tras día a través de su palabra, a través de lo que Él nos instruye para que estemos nosotros en una comunión, tanto con Él como con nuestros hermanos y también cómo mantenemos la comunión con las personas a nuestro alrededor, con el mundo. En las circunstancias que vivimos se podría pasar por alto o ignorar o obviar o descuidar la relación que tenemos con todo nuestro entorno. Pero primeramente la relación con Dios, y le felicito porque se encuentra ahí escuchando la palabra, la meditación, y eso es sinónimo que usted está cuidando la primordial relación, la relación con nuestro Creador, la relación con nuestro Salvador, la relación con nuestro Dios Todopoderoso. Hay un tema muy hermoso en el cual vamos a estar meditando en estos evangelios y en lo que es en esta carta. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y el tema en el cual vamos a estar meditando es cultivando nuestra comunión. Y si lo queremos ver así, muy práctico el tema, cultivando nuestra comunión, o sea, nuestra común unión. ¿Sí? Veámoslo así muy práctico, porque ese es el concepto real de comunión. Tenemos algo en común que nos une y podríamos perder de vista, la perspectiva podría ser la no correcta cuando hablamos de este tema, cuando nos relacionamos. Podríamos hermetizarnos. Hoy en día la gente está hermética. La vemos que anda en la calle, hacia arriba y hacia abajo, haciendo sus diligencias. Otro no haciendo diligencias, sino que haciendo cosas que no tendrían que hacer. Es mejor que pasen en la casa. Pero hoy en día podríamos ver que las personas están en su cápsula y la iglesia tiene que tener cuidado para no ingresar en esa cápsula, para no encapsularse, para no ver que solamente ellos son y solo yo soy y yo velo por mi necesidad. Los demás que hay que vean, los demás ya se condenaron, los demás ya Cristo va a venir, gloria a Dios. Eso es una encapsulación, eso es ignorar que tengo una gran labor por delante. Y la gran labor por delante es que debo de cultivar la comunión, primeramente con Dios. Y eso nos habla, como hemos venido, el Señor nos ha venido ministrando su palabra, nos habla de que debemos de ser proactivos, debemos de ser intencional el acercarnos a Dios. No puede ser de otra forma, amada iglesia. No puede, el acercarnos a Dios, la común unión con Dios, no depende, óigalo bien, no depende del pastor. Depende de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es bien importante. El Señor desde el año pasado nos ha estado ministrando
a través de las diferentes explicaciones, a través de mi esposita, a través de su servidor, a través de cada uno de los textos que ustedes compartieron allí el día miércoles. Siempre el Señor nos está llevando a la común unión con Él y que cada uno somos responsables de lo que hacemos con nuestro tiempo, porque el tiempo nos lo ha dado nuestro Señor y daremos cuenta de lo que hacemos con ese tiempo. Mire qué importante es. Vamos por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos, óigalo bien como dice, portaos varonilmente y esforzaos. Acá Pablo está dando las últimas indicaciones, ¿verdad? Finales a la iglesia en Corinto, porque él iba a salir, ¿verdad? Y a Macedonia, pero antes de irse, él da estas indicaciones muy puntuales. Y quiero llevarlo primeramente al inicio del tema que estamos estudiando, que estamos meditando en la palabra, cultivando nuestra comunión, para luego entrar en contexto con lo que en la palabra hemos leído. Y lo vamos a leer de nuevo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y parecieran palabras muy secas de parte de Pablo y muy precisas y hasta muy duras. Pero verdaderamente el caminar en el Evangelio es así, es duro, es seco, pero es preciso. No puede ser caminar en el Evangelio como caminar en un jardín de rosas. Todo es amén. Claro, hay bendiciones, hay una gran cantidad de circunstancias que glorifican a Dios, pero entre ellas se mezcla la vida de este mundo y no tenemos que estar a merced de la vida de este mundo. Por ejemplo, el siguiente año vienen votaciones. Por favor, amado hermano, pídale a Dios. Pídale a Dios que ponga en su mente y en su corazón objetividad, ¿sí? Para poder elegir personas que Dios quiere que elijamos, ¿sí? No ande viendo colores. Es más, tiene que primeramente rendir su opinión a Dios, porque podríamos estar tomando una decisión simplemente por óptica, por estar acostumbrado o por miedo. La siguiente semana voy a estar predicando sobre cómo Dios usa, óigalo bien, cómo Dios usa a los gentiles. Y quizás toda la semana, exceptuando el día miércoles que predica mi esposa, pero el martes y viernes y domingo vamos a estar tocando esos puntos. Cómo Dios usa a los gentiles para bendecir a su pueblo. Eso es bien importante. Pero sigamos. Cuando hablamos de cultivar, de antemano ya tenemos que tener el concepto de el campesino, esa perspectiva, ese pensamiento. Muchos hemos tenido esa bonita experiencia de ir al campo, de ir y sembrar, o en ese tiempo de pandemia hemos tenido tiempo para poder cultivar algo, sembrar una plantita, sembrar a un frijolito. De repente nosotros en la casa limpiamos los frijoles y botamos, y de repente eso que botamos brota, germina y empieza a crecer
y posteriormente vemos que da un fruto esa semilla. No la hemos cultivado, porque cultivar es direccionarse a lo que es las labores del campo. Y quiero que tengamos bien claro ese punto cuando hablamos de cultivar, que es la frase con la que inicia nuestra meditación, cultivando nuestra comunión. El cultivar la tierra nos habla de estar desarrollando, desempeñando las labores agrícolas, de tener cuidado de todo lo que la planta va a necesitar para que germine. No solamente es que tengo que tener una buena semilla. Efectivamente, la semilla es vital. Es importante que sea muy buena semilla. Compré semilla de pepino. Cuesta un poquito, germina rápido. Pero noté que la semilla era de color rosada. Y cuando leo en el empaque dice semilla mejorada y tratada. Y cuando veo por qué es mejorada y tratada, es que trae ciertos elementos, la semilla, ese color rosado, ese color rosa, ciertos elementos que le permiten no ser devorada por parásitos o por las hormigas o por los zompopos. Esos animalitos se comen eso. Entonces, la semilla viene mejorada y preparada. Cuando hablamos de la semilla en la parte espiritual, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es Dios mismo siendo sembrada en nuestra vida. Amén. La semilla en la palabra es Dios mismo, es la palabra, es Cristo mismo siendo sembrado en nuestra vida y daremos fruto si somos buena tierra. Amén. Me llamó la atención cuando se sembró estas semillas de pepino, que tardaron muchas en germinar. Otras germinaron rápido. Pero tuve cuidado de observar por qué. Y es que algunas semillas estaban sembradas correctamente. Estaban sembradas bastante a superficie. Entonces se les daba el agua, un poquito de sol y se oxigenaban correctamente. Pero otras, como yo no sabía, ni mi esposa, las sembramos muy honda. Y esa germinó, pero tardó en germinar. La que germinó antes era bien fuerte, el tallo. La que germinó posterior era muy débil, el tallo. Y eso podemos tomarlo como una referencia de cuáles deben de ser, primeramente, el conocimiento que tiene la persona cuando va a sembrar una semilla, viendo desde la perspectiva de las labores agrícolas, viendo desde la perspectiva de un sembrador, de un campesino, que el campesino tiene tantas habilidades. Ve el campo y dice, a este campo le hace falta tal elemento, tal nitrato, fósforo. Y empieza el campesino con solo observar el color o no sé qué observa él, tiene su experiencia. Pero cuando él trata ese campo y hace la siembra de la semilla, a poco tiempo esa semilla germina. Posteriormente vienen los cuidados de la germinación de esa semilla. Y por eso el tema tiene mucha relación con la acción que nosotros tomamos primeramente para que la semilla de la palabra que nos es dada por nuestro Señor tenga una tierra correcta, una tierra que verdaderamente nos permita tener éxito en el germinar. Porque después que germina, sabemos de antemano que vamos a tener un fruto.
Pero antes de ese fruto, deberemos de darle ciertos cuidados muy específicos a la semilla, a la tierra. La tierra somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener ciertos elementos muy puntuales para que la semilla dé su fruto. La palabra nos habla que debemos de estar alertas. Aquí voy a leerles otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Miren qué hermosa esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente. La traducción de la Reina Valera nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nos pone en contexto que debemos de ser valientes, debemos de estar velando, debemos estar alertas, debemos de permanecer firmes. Nos habla del proceso que nosotros debemos de tener para que la palabra germine y nosotros demos fruto. Porque la palabra de Dios siempre va a germinar, pero nosotros, que somos la tierra, somos los responsables de dar fruto. Amén. Así que en ese contexto de que hay una acción que debemos de tomar nosotros, que hay elementos que nosotros debemos de aportar para que esa palabra dé fruto, en base a eso nosotros vamos a ir desarrollando lo que es el tema. Primeramente, cuando dice que debemos de cultivar con amor, debemos de hacer todas las cosas con amor, dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nos contextualiza el amor ágape, el amor con el cual hemos sido amados nosotros. El amor ágape es vertido a través de la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Y eso nos habla que nosotros tenemos como referencia, tenemos como testimonio que no merecíamos nada, mas Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor ágape, el amor sublime, el amor ejemplar, el amor que nos sirve como base, como principio bíblico para nosotros hacer todas las cosas. Y el contexto que Pablo está dando estas indicaciones finales a la iglesia en Corinto, porque él iba a salir, iba a hacer un viaje, es en el contexto de las relaciones interpersonales, las relaciones entre hermanos en la iglesia. Pero en ese contexto nos habla puntual de los siguientes puntos. Nos habla de permanecer firme, ¿sí? Cuando dice velad, estad firmes, nos habla de velar, es de estar presto a las circunstancias, a todo lo que sucede y no ser partícipes de la influencia de este mundo. Es que es tan fácil nosotros extraviarnos, es tan fácil que nosotros abracemos un pensamiento. El mundo es muy sutil. El mundo hoy en día es una mentira. Óigalo bien. El mundo hoy es una mentira. Es una mentira andando. Y si nosotros ponemos atención en el mundo, vamos a ser susceptibles a esas mentiras. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, porque simplemente nadie se ha hecho cargo de esta arma de muerte, el COVID-19. Nadie se ha hecho cargo. No hay autoría. Nadie tiene el coraje ni el carácter de decir, yo lo hice. Se oyen rumores. Entonces, eso que no asumen su responsabilidad, están envueltos en una atmósfera de mentira.
Por eso que nosotros no podemos tener una amistad con el mundo. ¿Y sabe por qué la palabra dice amistad con el mundo? Que todos aquellos que tienen una amistad con el mundo tienen como enemigo a Dios. Óigalo bien, búsquele una palabra. ¿Sí? Aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es porque el mundo no tiene nada que ofrecer en verdad. Porque el mundo rechazó el amor de Jesucristo. El mundo rechazó la muestra inagotable de gracia y de misericordia a través de Cristo. El mundo rechazó a Cristo. Usted y yo lo sabemos muy bien. Por eso es que no puedo tener relaciones estrechas, íntimas. Óigalo bien. Muy personales, el abrir mi corazón a alguien del mundo. Por eso es que usted tiene que cuestionar, yo tengo que cuestionar cuando escucho a alguien, cuál es su trasfondo, cuál es su, óigalo bien, cuál es su solvencia moral. Pero antes de la solvencia moral, tiene que tener solvencia espiritual para que sea verdaderamente una persona a la cual yo ponga atención. ¿De dónde vienen sus mensajes? El amor ágape, el amor que Dios nos manifestó a nosotros, ese amor nos va a hacer estar firmes, permanecer firmes, dice la palabra. O sea que fácilmente tenemos la claridad que alguien va a ejercer, óigalo bien, alguien va a ejercer una fuerza contraria para que nosotros no estemos firmes. Teniendo la claridad de la acción mecánica entre dos cuerpos, entre una persona y otra persona está parada, está recta, está erguida, llega otro y lo empuja. Si esta persona que está parada, que está erguida, no está firme, el otro que lo empuje fácilmente lo va a botar. A eso se refiere algo tan claro y preciso. Su fe está siendo atacada por las diversas filosofías de este mundo y venimos constantemente teniendo eso. A mí me impresiona cómo el Señor nos direcciona en ese camino, que tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy más que nunca me sorprende porque dice, velen, o sea, no le digan a todo amén. Deben de ver las cosas como son. Si las personas, si las circunstancias se manifiestan y vienen del Señor, tienen que tener discernimiento y ver cómo se presentan. Pero si las cosas vienen por un convencimiento intelectual, vienen a través de una filosofía humana, es porque quieren atacar su fe, es porque quieren desviarlo del camino correcto, justo y verdadero que es Cristo Jesús. La iglesia constantemente a través de las edades, a través de los años, a través del desarrollo de la humanidad ha venido siendo atacada a través de desvirtuar el mensaje glorioso de nuestro Dios Todopoderoso. Y es que esa es la labor de este mundo. La labor de este mundo es atacar todo aquello que viene de los cielos. Es atacar a aquel que ha dado el amor inigualable a nosotros, que es Cristo Jesús. Y es poner piedra de tropiezo a aquellos que escuchan a Cristo. El mundo pone piedra de tropiezo para que verdaderamente fracasemos como pueblo de Dios. Pero es necesario, dice la palabra, primeramente, velad. No a todo lo que escuchamos viene de Dios. No todo lo que brilla, dice un refrán, es oro. Debemos de permanecer firmes. ¿Y cómo vamos a permanecer firmes? Bueno, en la palabra, ¿sí? La única forma de permanecer firmes es en la palabra de Dios. Velad nos habla de que constantemente debo de estarme evaluando, debo de estar censando qué es lo que estoy escuchando, debo de estar poniendo restricciones, límites al mundo en mi vida, ¿sí? No puedo opinar nada de alguien que esté en el mundo.
No puedo tomarle a bien lo que esta persona me diga por medio de sus labios. Porque si esta persona está lejos del corazón de Dios, verdaderamente lo que va a brotar de su corazón va a ser maldad hacia mi persona. El mundo está desesperado. El mundo está en angustia. El mundo no tiene esperanza. El mundo tiene un juicio que cada día más y más y más se está acercando para su condenación eterna. La palabra está muy clara en la Biblia y dice que está determinado que el hombre muera una vez y posteriormente el juicio. El juicio de todas sus obras, el juicio de todas sus palabras, el juicio de todo aquello que hizo en este mundo. Asimismo, el juicio de todo lo que no hizo. Se le presentó el amor, la gracia, la misericordia y no aceptó a Cristo. Dijo, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito la Biblia, yo no necesito aquel que derramó su sangre por mí. Esas personas van a juicio. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor sublime de Dios. El amor sublime de Dios no tiene precio. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo estar firme? Es a través de la palabra de Dios, a través de meditar en ella día tras día. Si me amáis, dijo el gran maestro de maestros, Cristo Jesús, a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. En el Antiguo Testamento se nos declara lo que es el ser valientes también, porque aparece en la palabra que debemos de ser valientes. Cuando dice portaos varonilmente, es porque la persona, como dicen en el pueblo, se ha fajado, se ha apretado bien el cincho y se está portando valientemente. ¿Sí? Varonilmente es sinónimo de valiente. Ahora, esta palabra en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene la siguiente connotación. El Antiguo Testamento hace referencia a un guerrero, óigalo bien. Valiente en el Antiguo Testamento hace referencia a un guerrero que es fuerte, que es osado, que no tiene temor de ir a la batalla. Por eso dice la palabra acá, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente, porque solo los que se portaban varonilmente iban a la batalla. Enfrentaban primeramente su obligación de defender sus derechos por sus tierras, por sus cultivos, por sus familias. Eran hombres varoniles. Ay, pero ¿qué pasa con las mujeres? Es que cuando recordemos bien claramente, amados hermanos, que en la palabra y eso es muchas veces hay una mala interpretación, que cuando solo se dirige al hombre o el contexto no femenino, sino que de hombre, desvirtuamos a la mujer y no. Adán, cuando vio a Eva, le dijo, tú eres varona, porque del varón has salido. Ahí hace la unión Dios. Y desde ahí, desde el Génesis, o sea, desde hace largo tiempo, las indicaciones que se dan al hombre son también dadas a la mujer. Amén. La referencia de ser valiente, de ser varonilmente, nos denota que usted y yo, amados hermanos, tenemos esas cualidades de ser varonilmente, de ser valientes. Amada hermana, amada hermano, usted es valiente en el nombre del Señor. Dios la ve, Dios lo ve valiente en medio de circunstancias. No tiene temor de enfrentar las circunstancias que se nos presentan. No se echa atrás. La fortaleza es nuestro Señor. Las fuerzas Él nos las da. El conocimiento viene de Él. Y no hay temor en nuestro corazón. Porque Dios no ha puesto temor en nuestro corazón, sino que amor, poder y dominio propio. Mire qué hermoso. En el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra valiente para designar o señalar a una persona que es un héroe, porque solo los
héroes llegan al final. Solo las personas que salen del grupo normal, nominal, óigalo bien, solo las personas que salen del grupo nominal son llamadas héroes dentro de la palabra. El esfuerzo deberá estar presente definitivamente. No va a ser todo, como dicen, caído del cielo, sino que el esfuerzo será aportado de parte de nosotros. Cuando se habla de cultivar, hay un esfuerzo que la persona que cultiva el campo, la tierra, tiene que ejercer. El campo no está ahí y la persona solamente va a pasar tirando la semilla y va a caer entre cardos y entre espinos. Tiene que despejar, tiene que preparar la tierra. Nosotros también tenemos que preparar nuestra propia tierra. Si hay cardos, si hay espinos que han llegado a posicionarse en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que quitarlos de en medio para que la semilla de la palabra de Dios germine y dé fruto al 100%. El término también es usado para amonestar, ¿sí? Para amonestar al pueblo de Dios a que debe de hacer lo correcto. Cuando vamos a Josué 1:6, recordemos que hay un sentido muy fuerte y muy sólido a esforzarse y a ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Son los requisitos que nosotros debemos de aportar para que la semilla germine en nosotros. Y al tener la germinación, va a haber un desarrollo de esa palabra. O sea, amado hermano, que si hay una área en la cual nosotros somos débiles, somos frágiles, debemos de saber que la palabra va a obrar en nosotros. Pero hay un proceso. Germina, es sembrada en una tierra correcta, que tiene los valores correctos. Luego germina, luego crece, luego se desarrolla, luego florece y por último da fruto. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo, amado hermano o amado amigo que nos ve por este medio? Siga orando por esa área en la cual muchas veces tenemos dificultad. Todos tenemos áreas que se nos es dificultosas poder dominar o manejar. Pero la palabra ya está haciendo la obra y un día muy pronto dará fruto. Media vez si usted y yo tengamos las condiciones, y una de las condiciones es preparar la tierra, pero también es preparar mi voluntad. ¿Sí? Yo tengo mucha participación. Es más, yo tengo la gran responsabilidad de rendirme, de caer de rodillas ante la palabra del Señor. Y ser muy coherente con lo que estoy pidiendo, con lo que estoy yo obrando. ¿Sí? Porque yo puedo pedir que Dios me quite el mal hablado, un lenguaje soez, horrible, lépero, pesado, zapatero, callejero. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo con tanta fuerza? Porque yo lo tenía antes y sé que la palabra hace su gloriosa obra en cada uno de nosotros. Pero también yo tengo que poner en mi parte, ¿sí? Mi voluntad, ¿sí? Tengo que poner de mi parte. Tengo que morderme la lengua cuando quiere salir un sapo por la boca, o un caimán, o una culebra. Tengo que morderme la lengua, ¿sí? Amén. Eso nos habla de que somos responsables, de que la palabra dé su desarrollo en nuestra vida. No, es que yo voy a la iglesia y tengo 30 años de haragán, ¿sí? Que no pone la voluntad delante del Señor, que a todo lo que pasa en el mundo le dice amén, le ponen algo enfrente y ahí está la chabacanada. Eso no es tener una voluntad, eso no es ser valiente. ¿Sí? Porque mire, lo más fácil es ir donde va Vicente, va toda la gente. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es ir aparte. Es ir al otro lado del punto que todos tienen en común. Seguir la corriente. ¿Sí? Eso es difícil. Así que, amados hermanos,
cuando nos apersonamos al tema de cultivar nuestra comunión, nos habla específicamente la palabra de tener esos elementos muy, muy importantes en nuestra vida, de tener la claridad de asumir mi responsabilidad delante de Dios, delante del Espíritu Santo, al ser valiente, al estar velando, al estar firme en la palabra de Dios, al portarme varonilmente, al portarme valientemente, ¿sí? Al esforzarme, ¿sí? El esfuerzo habla de lo que el hombre hace para alcanzar una meta, ¿sí? Hay un esfuerzo. Sean fuertes, dice la palabra. Nos exhorta la misma palabra a permanecer en las enseñanzas que hemos aprendido. ¿Cuántos hemos aprendido la palabra? Amén. Aquí todos somos beneficiados. Todos hemos aprendido la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos ponemos por obra esa palabra? Ya Dios hizo su parte, nos enseñó. Ahora nosotros tenemos que hacer la otra parte, ponerlas por obra. Porque si el campesino no pone por obra lo que aprendió de sus padres, de sus parientes, de sus antiguas generaciones, entonces nunca va a tener fruto. ¿Cómo esperamos tener fruto? ¿Sí? Pero hay un fruto que tenemos que dar dentro de cultivar nuestra comunión. La comunión con Dios. Esa forma de cultivar muchas veces cuesta bastante orar, cuesta bastante reunirse, cuesta bastante congregarse, cuesta bastante leer la Biblia, cuesta bastante poner en práctica lo que la Biblia nos dice, porque eso nos hace que ya no voy a gozar las cosas como antes las gozaba. ¿Ah? Mucho cuidado con eso. Es que las chabacanadas son buenas y son amenas y me quitan la tristeza. Mucho cuidado. Porque por andar con chabacanadas se va a quedar. La palabra es sabia, amados hermanos, y llega a tiempo. Cuando nos habla de las relaciones, miren las relaciones que nos indica Pablo. Vamos a seguir leyendo allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16 estamos, versículo 15 en adelante. Y dice la palabra, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y posteriormente lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Fueron los primeros frutos de la cosecha, ¿sí?, de los primeros creyentes en Grecia. Eran griegos. O sea, eran personas que no eran judíos. O sea, iba a haber una gran diferencia en su comportamiento. Amado hermano, cuando ya estemos en la iglesia, gloria a Dios, amados hermanos, ya hay una cosecha, ya hay nuevos miembros para la iglesia. Amén. Y deberemos nosotros cultivar primeramente nuestras relaciones interpersonales entre nosotros los que estamos. Deberemos de practicar lo que vamos a practicar con la cosecha que Dios ya envió a la iglesia. Mire pastor, pero yo no he visto a esa gente usted. No se preocupe, Dios sí ya la vio. Eso es lo importante. Por eso el fin de esta palabra, amados hermanos. Primero tenemos que cultivar una buena comunión firme. Tenemos que tener buenas cosas que nos unen. Tenemos que tener buena palabra, buena oración, buena lectura de palabra. Eso es lo que nos une. No me une si la persona a mí me agrada o a mí me gusta. Óigalo bien. Es que no se trata de que la persona a mí me guste, la persona a mí me agrada. Es que no me gusta cómo se puso esa camisa. Se trata de eso. Se trata que los valores fundamentales de la vida cristiana estén firmes y fuertes en cada uno de nosotros. Para que podamos darle la misericordia y la gracia a esa nueva cosecha que viene. Para que esa cosecha nos eche a perder.
Amén. Deben de haber condiciones que primeramente nos unan a nosotros que ya estamos dentro de la iglesia para poder recibir a los nuevos miembros que nuestro amado Señor envía a la iglesia. Y no los vea como personas, véalos como realmente es, las almas que Cristo ha salvado. Estéfanas era parte de los primeros miembros. Y mire cómo sigue lo que es la indicación de Pablo hacia los creyentes, hacia los judíos que ya estaban dentro de la iglesia en Corintios. Dice, y ellos tienen su vida puesta, oígalo bien, Estéfanas había sido tocado por el Evangelio y cambiado y transformado su vida a tal grado que ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo. O sea, servían a las personas de Dios. Servían, eran muy serviciales, eran muy dados a participar, a colaborar. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces se podría dar la falsa perspectiva ilusoria. Vos, mira vos, en todo que andar vos. Y aquella persona que no limpia las sillas y el nuevo miembro las quiere limpiar, ay mira, me queda quitar mi chance. Lo digo porque yo le viví en otra iglesia que era grande, ¿sí? Y no se miraba el espíritu de servicio que Dios estaba cultivando en esta persona, en este nuevo miembro. Ay, mira, en todo quiere andar, vos. Sí, amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque está en su primer amor. Nosotros, para poder recibir a la nueva cosecha que el Señor ya tiene para la iglesia, tenemos y deberemos andar en el primer amor, dependiendo de Dios, enamorados de Dios, enamorados de su palabra, enamorados de su Espíritu Santo, enamorados de su presencia misma, enamorados de la comunión los unos con nosotros. Ay, hermano, pero ese es otro cuento. Es que mire, hay hermanos que, uy, mire, no, hermano. No debemos de darle riendas sueltas a la carne. Dice que Estéfanos era muy dado a servir a los siervos del pueblo de Dios. Les ruego, mire Pablo cómo dice, mire, escuche aquí el Espíritu Santo de una forma tan bella. Les ruego, amados hermanos, le está hablando a la iglesia, a los hermanos maduros, a los hermanos que tienen ya tiempo de estar dentro de la iglesia. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con toda devoción. Pablo está diciendo, mire, las atenciones que estos hermanos tienen son de servicio y tienen el primer amor. Y ellos tienen la devoción de servirlos a ustedes, de ayudarles a ustedes en diferentes áreas. No los vean como una amenaza, véanlos como parte del cuerpo de Dios, que sirven con tanta devoción. El 17, estoy muy contento que Estéfanas, óigalo bien, y vienen otras personas, Fortunato y Acaico, hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimientos a todos los que sirven así de bien. Algo que se manifiesta dentro de las iglesias a nivel mundial. Muchos le ponen el celo. El celo es inseguridad, simplemente. ¿Sí? No, es que estoy cuidando mi área de servicio. Tranquilo, usted disipule a la otra persona. Mira, hermano, hay muchos hermanos que se acercan a uno, tal vez no el pastor, pero a la congregación, y le dicen, mira, ¿cómo yo puedo servir aquí? Ay, mira, aquí bien difícil, aquí tiene que pasar un gran test, aquí tiene que pasar una... Hermano, nosotros, el Señor no nos ha puesto un gran test. El Señor nos puso su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, y nos dijo nada más, ven.
Pablo le está diciendo que eso iba a acontecer dentro de la iglesia, que tendrían que ser sensibles verdaderamente para poder aceptar, para poder ver primeramente a hermanos de otra cultura, de otra nacionalidad. Eran judíos. Bueno, en Corintios era una mezcla, eran judíos, eran también paganos, porque Corintios era un puerto mercader. Entonces ahí habían judíos, pero también habían de diferentes tribus, de diferentes pueblos, paganos. Por eso es que al inicio de Corintios se entremezclan ciertas cosas raras, porque la gente que era pagana traía sus costumbres a la iglesia y Pablo les dice, eso no se puede. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amada iglesia, debemos de estar preparados, animosos, expectantes de la cosecha que nuestro amado Señor trae a la iglesia. Amén. Debemos de cultivar nuestra común unión, ¿sí? Debemos de cultivar nuestra unión con nuestros amados hermanos que hoy estamos, para que seamos de bendición a la nueva cosecha que el Señor trae. Amada iglesia, mire lo que nos dice la palabra, que debemos de, dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en Él, en Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Debemos de estar ceñidos, pegados, fundidos a la vid verdadera, a Cristo Jesús. Si es así, estamos nosotros cultivando nuestra comunión con nuestro Padre. Mire qué hermoso, para que reflexionemos, para que veamos que no tenemos que tener pugna en ninguna circunstancia por ninguna situación. Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. La palabra nos exhorta a mantenernos siempre limpios, a no ensuciarnos con las cosas de este mundo, a no ensuciarnos con un mal sentimiento, a no ensuciar las vestiduras puras de lino fino que deberemos de presentar delante de nuestro Señor cuando Él venga por su iglesia. Juan capítulo 15, versículo 6 nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego que arde. Amada iglesia, debemos de meditar en esta hora cómo estamos llevando nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. A nivel, allí en nuestra amada iglesia, a nivel en nuestra colonia, a nivel de nuestro municipio, a nivel de nuestro país. ¿Cómo estamos? De la forma que estamos llevando nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, nuestro próximo, es un reflejo de cómo estamos llevando la comunión con nuestro Padre Celestial. Que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, quien haga la operación que tenga que hacerse en nuestras vidas, para que nuestras vidas reflejen el verdadero amor. Dice la palabra en Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor que hemos recibido a través de Cristo Jesús, por causa del amor del Padre mostrado al mundo.
Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Adoramos tu nombre en esta hora, Señor. Pedimos que tú, Señor, que tu palabra nos edifique, que tu palabra abra una obra preciosa en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros ponga la valentía, el esfuerzo, que ponga la humildad de acercarse a ti día a día, en cada momento, Señor. Para que tu palabra edifique a cada uno de tus hijos del cuerpo de Cristo. Padre, gracias por esa cosecha hermosa, Señor. Esa cosecha en la cual, oh Dios, tú has desbordado para con tu pueblo, Señor. Padre, gracias por permitirnos tener esas almas, Señor. Permítenos que esas almas crezcan, Padre, en tu palabra, en tu gracia, en tu santidad. Y permítenos a nosotros ser las herramientas, ser tus servidores, para que muchos más lleguen a los pies tuyos, lleguen a la salvación de vida eterna. Te alabamos y te bendecimos. Pido, oh Dios, en este día hermoso, Señor, que tú nos permites congregarnos y que tú permites que esta palabra sea llevada a diferentes hogares, a diferentes personas. Gracias porque tu palabra es bendita, poderosa, fiel y verdadera. Señor, te pido que bendigas a cada hogar, a cada familia de plenitud de Cristo, Señor. Te pido que bendigas a cada familia que está alrededor, Señor, ahí de la iglesia. Te pido, oh Dios, que cuando pasen enfrente de la iglesia, tu Santo Espíritu les toque y tengan un anhelo, oh Dios, de congregarse y poder recibirte a ti como su Señor, como su Salvador de sus vidas. Padre, gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú has hecho una obra poderosa, hermosa. De tu amor, de tu gracia, Señor, somos nosotros partícipes, Padre. Gracias, Padre. Pido tu bendición para cada hogar en la iglesia. Pido tu toque sobrenatural, oh Dios. Pido que tú, oh Dios, que en tu gracia, en tu misericordia, veas al necesitado y le provees. Veas al afligido y a través de tu pueblo llevemos consuelo, llevemos alegría, gozo y paz. Padre, gracias, Señor, por aquel que esté enfermo, porque en ti, Señor, hay bendición, hay sanidad, porque tu palabra dice que por tus llagas ya hemos sido sanados. Padre, pedimos por esas personas que están quebrantadas de salud, que tu gracia, que tu misericordia les rodee, Señor, y que pronto puedan, Señor, dar testimonio de que tú has obrado sobrenaturalmente en su salud. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor me les bendiga.